Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros después del Gran Premio de Austria, pero recordad que estamos en semana de Gran Premio de Gran Bretaña, última cita de este triplete que acabamos de vivir, y después de lo intenso que ha sido este fin de semana en el Red Bull Ring, todo pinta que en Silverstone va a volver a ser bastante intenso. Hay muchísimas cosas que comentaros y todo lo que os vamos a hablar va a estar detallado en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema, pero como siempre hacemos entrando en semana de Gran Premio, pese a todo lo que haya que hablar acerca del Gran Premio de Austria, os queremos hablar acerca de los horarios de este Gran Premio que vamos a vivir de Gran Bretaña, con el cartel oficial que ha sacado la Fórmula 1, con los 3 pilotos británicos como protagonistas, el último ganador en general, Lando Norris además, que está ahora mismo segundo, y por supuesto el 7 veces campeón del mundo Lewis Hamilton. Aquí lo he visto en redes sociales y es verdad que falta únicamente Alex Albon, que Albon corre bajo la bandera tailandesa, pero él se ha criado y es británico también, se ha criado en Gran Bretaña como estos 3 pilotos, lo único que sus orígenes son tailandeses y por eso corre con la bandera tailandesa. Los horarios son los siguientes y son los horarios tradicionales europeos sin lo que hemos tenido este fin de semana de la sprint, así que volvemos ya a los horarios normales, con una única excepción, y es que la carrera es una hora más tarde, que todos los horarios se mantienen a lo que es habitualmente en Europa, menos la carrera, para así disputarla a las 3 en lugar de a las 2, que sería en Gran Bretaña, horario general europeo, a las 4. Si queréis saber el resto de los horarios los estáis viendo ahora mismo: libres 1 a la 1:30, libres 2 a las 5, eso el viernes, el sábado última sesión de entrenamientos libres a las 12:30, clasificación a las 4 y carrera, como os digo, una hora más tarde habitual, normalmente sería a las 3, realmente al final es a las 4 para correrse a las 3. En horario local, estos son los horarios que tenéis en todos los países de América. Si me he dejado alguno, me lo podéis dejar en los comentarios y os haré saber vuestro horario, que estos son todos los que hay este fin de semana. Así que, habiéndose enseñado ya los horarios, vamos a empezar a hablaros acerca del Gran Premio de Austria. Quizás la vez que más rápido hemos ido en cuanto a los horarios, porque hay que pasar ya. Y algo que me dio mucha rabia ayer cuando hicimos el vídeo post Gran Premio es no hablar acerca del ganador, pero claro, toda la actualidad estaba centrada en esa colisión entre Verstappen y Norris. No vamos a hablar, salvo pequeñas cositas sobre ello, pero no nos vamos a incidir en el accidente, lo tenéis en el último vídeo que hemos publicado. Vamos a hablar de quien se aprovechó de toda esa situación, de un George Russell que consigue su segunda victoria en Fórmula 1, primera esta temporada, primera también para Mercedes, algo que ha sentado bastante bien. Y sí, obviamente saben que no era su victoria, por supuesto, porque no estaban peleando por la victoria, porque estaban casi a 15 segundos de tanto Verstappen como de Lando Norris. Ahora bien, también dice, por ejemplo, George Russell, que mereció ganar en Canadá y no lo ganó. Aquí merecía ser tercero, ha ganado. Así son las carreras. Como he dicho antes, estas últimas carreras han sido increíbles para nosotros. Desde Montreal siento que perdimos ahí una oportunidad allí en Canadá, que merecíamos ganar la carrera y acabamos terceros. Hoy merecíamos ser terceros y hemos ganado la carrera. El karma, ¿no? Bueno, llámalo como quieras, pero esas son las carreras. Hemos progresado inmensamente a lo largo de la temporada. El equipo ha trabajado muy duro y orgulloso de volver al cajón más alto del podio. Y luego el ritmo pues estuvo siendo muy bueno, el de ser el primero después de el mundo en el que están Verstappen y Norris. Él era el primero en el mundo real, así que se acabó llevando una victoria que además después, ya cuando empezó a liderar, hubo un momento bastante interesante que se pudo ver en la retransmisión oficial en cuanto a la comunicación por radio con el equipo. Y es que sabemos que lo que se ve en la retransmisión oficial llega pues un tiempo más tarde, lo más rápido que pueden, lo más rápido que se dan cuenta que es interesante y que lo pueden meter en la retransmisión, pero acaba llegando tarde. Y nos llegó una radio de Toto Wolff, que se escuchaba claramente que era Toto, que le decía a Russell: puedes ganar esto, George, y le respondía de una manera bastante agresiva incluso Russell: déjame correr. ¿Por qué ocurrió esto? Y esta forma agresiva no fue, a ver, en ese momento muchas veces el piloto no quiere escuchar nada, ya sabe que está primero, déjale correr, ¿no? Muchas veces es esto, no era
no era por esto en este sentido, sino que lo que ha comentado Russell es que esa radio llegó justo además en frenada, le gritaron en el oído y casi hace que perdiese el control y pudiese haber acabado en accidente, así que por eso fue esa respuesta agresiva. El ritmo era fuerte, el problema que tuve fue que Lewis me atacó al principio, pero una vez que conseguí pasarle me distancié un poco con Carlos, sabía que Oscar iba a ser rápido y salió un poco de la nada hacia el final de la carrera. Con los neumáticos duros me resultó bastante difícil y de repente tenía a Toto gritándome al oído: puedes ganar esto. Casi me estrello cuando me gritó así de fuerte, pero eso demuestra la pasión que todos compartimos. Han sido un par de años duros para nosotros, así que sienta muy bien volver al escalón más alto, que además de ese 2022 no conseguían una victoria, pero esa victoria fue un poco un rara avis. En Brasil, por lo que sea, rindieron bastante bien, pero no habían rendido bien en todo el año y Abu Dhabi volvieron a la realidad. En 2023 Hamilton tuvo alguna oportunidad, por ejemplo en Estados Unidos, pero no tenían ritmo realmente. Así que ha sido la primera vez que han conseguido una victoria desde entonces, después de además una carrera, como había contado, en Canadá, que sí que habría podido ganar. Sienta bastante bien y además, pues lo único que vamos a hablar sobre el accidente llega aquí, que a Russell, por supuesto, ha ganado gracias a ese accidente. Le han preguntado su opinión al respecto sobre ello. Pero bueno, es muy desafortunado. Son grandes pilotos, pequeño contacto, grandes consecuencias. No creo que sea la culpa de nadie, realmente. Cosas que pasan. Y ya es lo último que hablamos acerca del incidente que hubo entre Verstappen y Norris, también Toto Wolff ha respondido a las críticas que dijo Andrea Stella. Esas os las contamos en el día de ayer, si queréis escucharlas completamente las tenéis en el anterior vídeo, pero a modo de resumen, lo que dijo Andrea Stella es que la poca sanción, luego hablaremos acerca de sanciones, por cierto, pero la poca sanción que hubo sobre Max Verstappen era condicionado por todo lo que ocurrió en 2021, que se hicieron cosas mal y se arrastra hasta el día de hoy, a lo cual Toto Wolff ha respondido: no creo que se pueda sacar esa conclusión. Ha pasado tanto tiempo y por nuestra parte hoy estamos en un lugar diferente y creo que él también. Hacen falta dos para bailar el tango. Para ser sinceros, no he visto la carrera de Lando y Max, no he visto cómo se produjo todo eso. Primero tengo que verlo antes de tener una opinión, pero no lo vería como una gran consecuencia de que en 2021 no se haya gestionado bien para lo que ha pasado en 2024. No creo que tenga correlación. Y otro piloto que se vio beneficiado gracias a ese incidente que tuvieron Norris y Verstappen ha sido el piloto madrileño Carlos Sainz, que apenas se ha hablado. Obviamente Russell pues sí que se ha hablado porque ha logrado esa victoria. De verdad, esto ha pasado muy desapercibido, incluso aquí en España, pero Sainz ha hecho podio. Carlos Sainz consiguió ascender hasta la tercera posición. Sí, obviamente hubiera sido un quinto puesto si no llegan a colisionar, pero fue tercero, solo superado por Piastri, sin ser capaz de alcanzar a Russell, pero superando a un Hamilton, que ahora os hablaremos al respecto sobre ello de modo muy por encima. Pero superando a Lewis Hamilton, acabó tercero y Carlos Sainz al final lo que dijo es que es un podio y que hay que celebrarlo. Sí, desde luego que sí, un podio hay que celebrarlo porque ha sido un fin de semana muy complicado para el equipo. Hemos estado un claro paso por detrás de Red Bull y McLaren, medio paso por detrás de Mercedes, ya hemos conseguido arañar el podio. Así que sí, contento con cómo han ido las cosas, he luchado toda la carrera, todo lo que he podido por intentar aguantar a Russell, hemos ido más rápido que Hamilton, más rápido que Pérez, así que fin de semana sólido, pero queremos más. Sobre Hamilton, ¿qué es lo que os quería decir? Incluso sobre Checo, que también lo ha mencionado en el vídeo, como habéis escuchado, Carlos Sainz. A ambos, que los logra superar Carlos Sainz, tuvieron daños. Luego os enseñamos los daños en otro vídeo, no nos cabe en este, pero os lo enseñamos en el siguiente, en el de esta tarde, y os vamos a enseñar los daños que tuvieron los dos y lo que estuvieron comentando. Pero es gracias a eso también por lo que es capaz de conseguir superarles, porque si no es muy posible que Checo hubiese adelantado. Es muy posible, por lo menos por coche lo tendrían que haber hecho. Hamilton más de lo mismo, pero bueno, consiguió quedar por delante y cumplir el objetivo, que era al final mínimo. El objetivo que tenían era quedar por delante de un Mercedes, no ser superado por los dos. Así fue, solo fue superado por Russell. Sí que Piastri, y eso lo vimos en el canal en el vídeo previo a la carrera, dio por hecho desde el principio que era una posición perdida, que Oscar le ganaría esa posición, y fue lo que hizo. Pero además
Piastri ocurrió eso, efectivamente, pero contra Russell no tuvo mal ritmo. Sí que al principio se le distancia un poco, pero luego mantiene siempre la distancia y acabó a menos de 5 segundos, así que no estuvo mal tampoco en sí, aunque no esperaban tener un ritmo fuerte, el ritmo del Ferrari. Sí, desde luego, no sé qué le pasó al final porque acabó muy detrás. George iba muy rápido, yo le iba a intentar aguantar a George y Lewis se descolgó. Nada, era el objetivo, ganar por lo menos a uno de los Mercedes que van un poco más rápido que nosotros este fin de semana. Y sí, enhorabuena a George por la victoria, por supuesto, porque quizás a principio de carrera pensábamos que estábamos luchando por un podio y resulta que al final era por una victoria. Y por supuesto, pues sí que un piloto que pasó más desapercibido por la posición en la que estaba peleando, aunque aquí en España sí que se le ha dado más bombo, es Fernando Alonso. Por supuesto que ya sabemos que acabó 18º, penúltimo, aunque hizo una cosa al final que ahora os vamos a contar. Pero bueno, sobre todo esta carrera estuvo condicionada por un accidente con Guan Yu Zhou, del cual os vamos a hablar, os vamos a ir desgranando un poco lo que fue la carrera de Fernando Alonso paso por paso, y que realmente mi opinión, repito, creo que podría haber llegado a puntos si no llega a tener el accidente con Guan Yu Zhou, pero eso por supuesto fue lo que al final acabó fastidiando completamente la carrera, aunque no hubiera supuesto una posición mucho mejor. Pero sí, ha sido una carrera complicada, como preveíamos. Íbamos a 3 paradas, paramos muy pronto y con Lance íbamos a ir a 2 para ver si había algún safety car o algún momento de suerte en alguno de los 2 coches, y luego pues me fui largo, choqué con Guan Yu y tuve la penalización, y a partir de ahí pues mi carrera estaba ya olvidada, pero bueno, no cambiaba nada. En vez de acabar el 17 acabas el 14, pero creo que los puntos hoy estaban fuera de alcance. Repito, mi opinión es que Alonso sí que hubiera podido pelear por los puntos si no hubiera tenido el incidente con Zhou. ¿Por qué digo esto? Bueno, Alonso estaba persiguiendo a Ricciardo, no consiguiéndole adelantar, pero lanzándole un undercut podrías haberle hecho. Es más, Alonso para antes que Ricciardo, y si no tiene que servir la sanción de 10 segundos, hubiera salido por delante, porque cuando para Ricciardo estaba a 9 segundos, es decir, pasó de estar Alonso 1 segundo por detrás a estar a 9, pero después de varias vueltas y con esa sanción seguramente hubiera salido aproximadamente 1 segundo por delante, es lo que podría haber hecho Fernando Alonso. Y además la estrategia de 3 paradas no es la ideal, no fue la elegida por los pilotos de cabeza, entonces ya sabemos que no es la mejor desde luego, pero para los de atrás sí fue bastante buena, y un equipo que la ejecutó y le hizo muy bien fue Haas, y Hülkenberg quedó sexto. Alonso no hubiera quedado sexto, pero detrás de los Haas sí que se podría haber conseguido y haber peleado ahí con los Alpine. No digo que hubiera llegado a puntos, digo que lo hicieron perfecto. Si no llega a haber un coche de seguridad, si hubiera habido, pues ya hoy hubiera sido otra historia diferente, dependiendo de si tiene suerte o no con el momento en el que salga, pero no lo hubo. Si hubiera sido tal cual fue la carrera y no hubiera tenido el incidente con Zhou, pelear por los puntos se hubiera peleado, así que en este sentido Aston Martin ejecutó bien la carrera y el ritmo de carrera no fue malo, no fue tan malo como el ritmo de clasificación. Es malo porque es ritmo de zona media, por supuesto, y no es lo que esperábamos de Aston Martin, pero bueno, por lo menos la ejecución de la carrera no se puede achacar que fuese mala en este fin de semana. Ahora bien, el problema llegó en el incidente con Guan Yu Zhou. Un accidente muy claro, es culpa de Fernando Alonso. Es más, él mismo lo admite. Ahora bien, la polémica llega con la sanción. Y ahora os hablamos acerca de esa sanción, pero lo que digo, Alonso admite por supuesto que fue un error del propio Fernando Alonso. No esperaba bloquear, y entonces cuando bloqueas parece que vas a fondo porque el coche no tiene retardo. Creo que ese ha sido el problema. Creo que ambos, Ricciardo y Zhou, aquí está hablando, estaban tratando de jugar tal vez a coger el DRS o lo que sea. Pero sí, ha sido mi culpa, ha sido mi error, así que sí, nada que hacer. El momento lo que dice de que estaban jugando al DRS, Ricciardo estaba adelantando, Zhou iba a una estrategia diferente, estaba con neumáticos bastante usados en este momento, Ricciardo consigue adelantar y al estar jugando con el DRS, que es lo que dice, bueno, pues estaban ahí un poco quizá frenando de más, de menos. Quizás a lo que se refiere Fernando Alonso, tampoco se le puede justificar por eso, no lo va a justificar por eso, pero es a lo que se refiere. Alonso bloquea y acaba golpeando con Zhou, es claramente un error de Fernando Alonso, pierde el control del coche. Ahora bien, la polémica llega una vez más con el trato, con los comisarios. Estos son 10 segundos. Esto ha habido bastantes críticas. Personalmente no me parece mala la decisión de que esto sea una sanción de 10 segundos. Quiero decir, es una acción
puede ser muy severa porque no se carga de más al otro piloto, porque simplemente golpea, porque Zhou puede poner de su parte. Sabemos el tipo de consecuencias también, pero los comisarios sí miran las consecuencias aunque no haya que hacerlo. Y aquí no hay consecuencias que mirar, quiero decir, porque Zhou continúa y no pierde ritmo en esta vuelta, pero no tiene un daño, como sí que tuvieron otros, que ahora os vamos a explicar, ahora lo vamos a comentar. Pero bueno, creo que no está mal puesta la sanción de 10 segundos en este sentido. Es una acción que puede recibir, está en el límite entre 5 y 10, eso seguro. Ahora bien, claro, si lo comparamos con esta acción, el punto está en que no creo que esta esté mal arbitrada, por así decirlo. No creo que esté mal que esto sean 10 segundos. Esto está mal que sean 10 segundos. Esta acción, que claramente es culpa de Verstappen, además hay una imagen desde arriba, desde el helicóptero, que se ve muy claro. Norris va recto, va justo en el límite. ¿Podría haber puesto Norris de su parte? Que esto lo he visto en redes sociales. Sí, podría haber puesto Norris de su parte yéndose afuera, pero hombre, te hubiera forzado fuera Verstappen. Quiero decir, al final la culpa es claramente de Verstappen, porque Verstappen en frenada está desde más el interior, se va abriendo para trazar la curva y es lo que acaban golpeando. Esto fue 10 segundos. Para mí esto es más de 10 segundos en este sentido, porque eso, hay un piloto que está en paralelo además en este caso, no es un bloqueo además de Fernando Alonso que se va largo, bueno, pueden ser cosas que pasan, estás en paralelo, estás en un lado y lo que se quejaba Norris de que se movía en frenada, esto no es moverse exactamente en frenada como tal, se está haciendo la trazada, pero golpea con un piloto que está ahí ya antes de empezar a hacer esa trazada a abrirse para tomar la curva. Entonces es claramente culpa de Verstappen y tendría que haber sido más de 10 segundos. Puestos a ponerle 10 segundos aquí, que sea lo mismo. Aquí yo lo que le hubiera puesto a Max Verstappen, que hay mucha gente que decía no es una bandera negra esto, ni de cerca, pero había gente que no se le tendría que haber dejado correr, que esto, que lo otro. Por lo menos por esta acción yo creo que esto puede recibir perfectamente un stop and go. Quizá un stop and go es muy severo, vale, obviamente, pues un drive-thru, pero es que el drive-thru no puede ser que solo se utilice cuando a la FIA le da la gana, no puede ser que solo se utilicen sanciones post-carrera, porque es que es lo que están haciendo últimamente, el drive-thru solo aparece en sanciones post-carrera para poner a los pilotos 20 segundos, que tenemos una imagen donde os vamos a enseñar a un piloto que se le puso un drive-thru, que no tiene sentido esa acción que se puso a drive-thru, pero bueno, ya si comparamos estas dos, vemos que desde luego la de Alonso fue extremadamente severa. Pero es que voy a ir a más. Es que no el golpe, justo lo que ocurre después. Es que Verstappen echa de pista a Norris cuando va a adelantarle. Esto no fue sancionado. Que esto no es 10 segundos. Esto a lo mejor merecería Verstappen 5 aproximadamente. Bueno, pero esto tendría que haber sido por lo menos investigado. Ni siquiera se llegó a investigar. Y yo creo que esto es peor aún. Lo otro al final es más grave porque llegas a colisionar y demás, pero me parece esto peor aún porque le has echado a un piloto fuera de pista con un Verstappen que aquí ya está pinchado y estoy intentando buscarlo. Creo que en el golpe no pincha Norris, creo que en el golpe no pincha porque yo no veo que... Y en este punto todavía está bien, es después cuando acaba pinchando, que seguramente tiene que ver por la colisión que había sido, pero aquí no había pinchado, Norris sale mucho mejor porque tracciona mucho mejor y le echa fuera de pista. Esto es una cerdada mayor a lo que obviamente hace Fernando Alonso. Ni siquiera fue investigado. Tenemos esta acción también con el propio Fernando Alonso involucrado. Esteban Ocon, están los dos en recta cerrada bestial, que Alonso reaccionó, que dijo wow, pero es que además Esteban Ocon en esta misma acción lo que provoca a esto es que Gasly consiga adelantar porque Alonso tiene que... Fijaros en el DRS, es que fijaros, Alonso ha tenido que frenar. Alonso aquí había abierto DRS y fijaros que está cerrado. Esto es porque ha frenado. El DRS se cierra automáticamente cuando pulsas el pedal del freno. Alonso aquí ha tenido que frenar por Esteban Ocon en plena recta y Gasly le adelanta, Gasly llega a adelantar al propio Esteban Ocon. Esto fue investigado y no fue ni siquiera sanción. Tuvimos luego también la acción entre el unsafe release, posible unsafe release de Verstappen, que no se le puso sanción, por cierto, no se le pone sanción a Verstappen en ese unsafe release porque no puso en peligro a los mecánicos, que no sé desde cuándo. La norma es, si no pones en peligro... La norma, por supuesto, también es en peligro a los mecánicos, pero es que Norris tuvo que bloquear, incluso tuvo que frenar los neumáticos, y la norma es, si impides a un piloto también de detrás, eso también es un safe release. Bueno,
independientemente de un safe release, la acción que sí que recibió un drive-thru post carrera fue esta, y luego no lo recibió el toque entre Verstappen y Norris, y el toque entre Verstappen y Norris recibió lo mismo que lo de Alonso. Es que esto lo deja bastante claro, es decir, o sea, es como que la acción de abajo, que fue el incidente que tuvieron Alonso y Russell, que acabó con 20 segundos a Alonso por ese drive-thru post carrera, eso sea 20 segundos, eso sea drive-thru, lo de arriba son 10 segundos, o este incidente que ha sufrido este fin de semana Alonso sean 10 segundos también. Es que al final es lo de siempre, es que con los comisarios pues se ceban con Fernando Alonso, no solo con Alonso, ocurre con muchos pilotos, por supuesto. Estamos en este punto hablando acerca de Fernando Alonso y se ceban contra Alonso. Para mí es una sanción muy injusta la que recibió, no que recibiese 10 segundos, sino que viendo cómo lo han valorado en este mismo fin de semana, es una sanción mucho más severa de lo que se ha juzgado otras, y por supuesto comparado con el pasado, pues esta sanción no debería de haber sido, pero es que al final si lo comparamos con el pasado, a Alonso siempre se le mide de una forma diferente al resto. Lo último a hablaros acerca del propio Fernando Alonso es que pasó un poco desapercibido, os lo contamos en el resumen, se llevó la vuelta rápida, que esto me parece bastante curioso. ¿En qué me refiero con que me parece bastante curioso? Que eran las mismas condiciones en las que estaba un Verstappen que podría tener daños, eso sí que es verdad, seguramente tenía algún daño, pero Verstappen se llevó la vuelta rápida y en esa misma vuelta la hizo Fernando Alonso, pararon ambos en el mismo momento y se la acabó arrebatando el piloto asturiano. Alonso no fue a buscar la vuelta rápida, al menos esto es lo que dice, la consiguió, no suma ningún punto, se lo quita a Verstappen, no fue a sumar ningún punto de más, no fue a conseguir en sí la vuelta rápida, sino ya a probar cómo se sentía el coche con poco combustible en esta ocasión, y con otro neumático, por supuesto. Sí, al final, bueno, no hay ningún punto ni nada porque estás fuera del top 10, pero bueno, queríamos probar el coche también con otros neumáticos y con poca gasolina. Y para finalizar, después del Gran Premio de Austria y antes de llegar al Gran Premio de Gran Bretaña, así se ha quedado el Mundial de Pilotos, con un Verstappen que saca 10 puntos más a Norris, porque consiguió acabar quinto y Lando no acabó la carrera, ni siquiera llegó a puntuar, así que le consigue sacar 10 puntos más. Es una diferencia muy grande, pero es una diferencia recortable todavía en 13 carreras, si es que Norris aprende de lo ocurrido en el día de ayer, empieza a ganar carreras también, que ahora mismo tiene el mejor coche, entonces puede llegar a ser una distancia recortable. Leclerc, que tampoco puntúa, así que la diferencia entre ambos se queda a 6 puntos. Carlos, que sí que lo hizo en el podio, así que recorta, se pone a 15 su compañero de equipo. Checo, que también puntuó, pero mucho menos que un Piastri, que ya está ahí, está a 4 puntos, pero es que está, perdonad, a 6 puntos, pero es que está a 7 George Russell, que después de la victoria además se ha puesto a un único punto de diferencia de Piastri, se distancia bastante de Hamilton, que sigue octavo, y tanto Alonso como Tsunoda no llegaron a puntuar. Luego, fuera del top 10 ha habido también algún cambio de posición. Hülkenberg y Magnussen son los cambios de posiciones que ha habido, porque han puntuado bastante, que sobre todo, y lo más importante, es que le ha dado a Haas para ponerse séptimo. En la parte de arriba apenas hay cambios. Mercedes fue el equipo que más puntos sacó, Red Bull es el siguiente, luego es McLaren y luego fue Ferrari, y así fueron como se diferenciaron los puntos en la zona de arriba, así que Mercedes consigue ir recordando un poco. Hay una diferencia bastante grande todavía en el Mundial de Constructores, así que iremos viendo cómo evoluciona. Aston no puntúa, RB sí que puntuó con Ricciardo, pero lo más interesante es lo de Haas. Haas ha llevado 12 puntos en esta carrera. Han pasado de estar detrás de Alpine a superarles, le sacan 10. Alpine seguramente les acabe superando porque pueden pelear de forma más constante por puntos. Lo lógico es que Alpine acabe llegando a estar por delante. Ahora bien, Haas se asegura la 8ª plaza, porque muy difícilmente Williams va a llegar a 20 puntos. Porque si llegasen a 9 es que Hülkenberg acabó sexto, entonces ya con eso, como cuando igualan a puntos se mira el mejor resultado del equipo, con ese sexto puesto de Hülkenberg tendría Williams que conseguir seguramente 20, porque seguramente no lleguen a hacer un mejor puesto que el sexto que ha logrado Hülkenberg. Ojalá sí, por ver cosas locas, ¿no? Pero no creo, así que seguramente Haas se asegura gracias a esto la 8ª posición. Así que eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras
impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos. Habéis visto que nos hemos dejado muchos temas por hablar. Podremos hablar todavía más acerca de Norris Verstappen, de todo lo que está ocurriendo en Red Bull, porque están ocurriendo muchas cosas, de los daños que os hemos dicho de Checo Pérez y de Lewis Hamilton. Hay muchísimas cosas de las que hablar y sobre muchas de ellas hablaremos en el siguiente vídeo del día de hoy, así que no os perdáis nada. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete y te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.